Bienvenidos a un nuevo episodio. A lo largo de la historia, Dios ha usado hombres y mujeres para traer un gran despertar espiritual. Hoy recordamos a esos hombres que, sin pensar en ser héroes, fueron instrumentos en manos de un Dios extraordinario. Nombres como Lutero, Calvino, Zwinglio marcaron la historia, pero la Reforma no comenzó con ellos, porque detrás de esos gigantes de la fe hubo siglos de búsqueda, de dolor, de oscuridad y sobre todo de esperanza. Así que este episodio es un viaje desde las primeras luces de cambio hasta la llama que transformó el mundo, la llama de la Reforma. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal, Moisés? ¿Qué tal? Es un placer poder hacer este programa, hablar de la Reforma Protestante, un acontecimiento que revolucionó el mundo y cambió la historia de la Iglesia y de muchas naciones, ¿no? Y sobre todo en lo que es Europa, y también nos afectó hasta el día de hoy nosotros. Vamos a hablar de diversos factores que influenciaron en lo que fue la Reforma Protestante, que no solamente fue recuerdan que Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg, en la puerta de la catedral. No fue solamente Lutero, sino que también hubo personas antes de Lutero que querían reformar, volver al principio de la Biblia, a la palabra de Dios, a las normas éticas y espirituales de la Iglesia. Ellos querían rechazar la corrupción, todo lo que en ese momento, la Edad Media, había mucho oscurantismo, ¿no? Religioso, el pueblo no tenía Biblias, tampoco, vamos a leer la imprenta de Gutenberg. Fue muy importante porque con la creación de esta imprenta, en 3 años se produjeron más de 300.000 copias en solamente 3 años. Era una revolución también, fue muy importante. La caída de Constantinopla también, esto afectó, y sobre todo el éxodo de muchos que vivían en esa región donde fue invadida por el Imperio Otomano. Muchos de ellos se fueron a Italia, y muchos también traían copias de la Biblia, los originales, al idioma, a latín. Después muchos fueron traducidos. Fue muy importante el aumento del nacionalismo y el poder secular, que también influenció, porque cada vez vamos a ver a los papas romanos menos poder. Y el aumento del fervor del pueblo, por ejemplo, de Francia, de España, de Inglaterra, de querer tener el control y el poder, y solamente la autoridad. Las monarquías empezaron a florecer. El deseo también de la Biblia en las lenguas vernáculas, y también, todo eso se acumuló y hubo una gran crisis de autoridad papal, ¿no? Sí, bueno, es importante no ver cómo todos esos acontecimientos que estaba citando, porque a veces pareciera que no tenemos una conciencia histórica, ¿no? Porque pensamos que al tener la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos, ya es suficiente, ya no necesitamos recurrir a otros recursos, pero es importante conocer la historia de la Iglesia y la historia en general. Y en base a eso hacemos este programa con ese fundamento bíblico respaldado por la Escritura, pero siempre también dándole un toque de lo que pensaba cada uno de estos, en este caso estos reformadores. Y Rodrigo, comenzando por los conocidos como proto-reformadores o pre-reformadores, esas luces antes del alba, esa llamada reforma antes de la reforma, que vemos que comenzó durante la Edad Media. Había un movimiento llamado, ya como mencionaba, la Iglesia sufría de corrupción, de acumulación de poder político, de relajamiento moral. Muchas de estas circunstancias hicieron que surgiera un movimiento dentro de los monasterios que buscaba volver al ideal original de los primeros cristianos, que era un ideal de la oración, de la comunión, de la obediencia, de la sencillez, de volver a la pureza del Evangelio. Y desde ahí surge este movimiento que se conoce como el monasterio de Cluny. Tengo una cita textual acá. Sí. Que dice, Abad de Cluny, uno de sus fundadores, dice, impulsor de la reforma monástica contra la corrupción, dice, la Iglesia, que debería ser esposa de Cristo, se ha convertido en meretriz por la avaricia y lujuria de los sacerdotes. Es necesario que vuelva a la pobreza de Cristo, a la oración, a la santidad. Los clérigos no deben dominar, sino servir.
Ahí vemos cómo rechazaban esa venta de cargos eclesiásticos, cómo querían restaurar lo que era la liturgia, la educación y sobre todo la vida espiritual, ¿no? Y esto sirvió de influencia porque ellos vienen a ser como una semilla también que Dios sembró ahí para lo que luego, años más tarde, posteriormente, comenzaría el gran movimiento, ¿no?, de la Reforma. Bueno, una de las malas doctrinas que hubo en ese tiempo fue la venta de indulgencias. Porque, ¿qué era una venta de indulgencia? Era, por ejemplo, venía un familiar tuyo al obispo y querías que ese familiar que se encontraba en el purgatorio lo sacara, y el obispo le pedía dinero a cambio de sacar su alma de ese lugar donde estaba ese cuerpo intermedio. Nosotros sabemos que no es bíblico, eso es una mala interpretación, y lo que hizo es aumentar la corrupción, aumentar la riqueza del clero, y sobre todo empobrecer también al alma de esa persona, ¿no? Porque cualquier rico podía venir y cometer cualquier pecado y pagar. El que podía lo podía pagar. Había muchos que hasta vendían su propia casa para sacar el alma de la hermana o de algún familiar o amigo que se encontraba en el purgatorio. Era una cosa insólita. Por eso muchos empezaron a alzar la voz, ¿no? Como estos reformadores que hemos visto. O'Donnell de Cluny, lo mencionaste, fue el primero. Pedro Baldo fue muy importante. Él vivió en el año 1140 y 1206. Él empezó a alzar la voz y dijo esto. Él murió en una hoguera. Dijo esto: nosotros creemos que la Escritura es suficiente para la salvación. No necesitamos tradición humana ni decretos papales. Renunciamos a las riquezas porque Cristo dijo: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Predicaremos el Evangelio en la lengua del pueblo, aunque nos excomulguen. La gran mayoría de los primeros que alzaban la voz, primeros cristianos, querían que las Biblias se lean al pueblo, la palabra de Dios, que sea. Y bueno, Pedro Baldo nació en una familia rica, tenía, hay que decirlo, pero él habló con un obispo y escuchó cantar a alguien y le llamó la atención la letra del cántico y le compró la Biblia. Tenía mucho dinero en ese tiempo, no había muchos que circulaban, y ahí empezó a estudiarlo y ahí cambió su vida, impresionante, cambió radicalmente su vida y empezó a predicar la palabra. Y bueno, fue muerto porque empezó a predicar y el obispo se enteró de lo que estaba haciendo. Sí, y ver también que no solo esto que logró Pedro Baldo, sino también sus seguidores, sus movimientos, los valdenses, mantuvieron viva la fe evangélica por siglos, incluso bajo la persecución. Ellos decían que no buscaban romper con la iglesia. Es importante resaltar eso. No buscaban romper con la iglesia, sino vivir como la iglesia del Nuevo Testamento. Después, años más tarde, surgieron algunas voces también que prepararon el camino, ¿no?, de lo que sería la Reforma. Uno de ellos fue Juan Wycliffe, en Inglaterra, llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Él tradujo la Biblia al inglés y enseñó que la autoridad suprema era la palabra de Dios, ni más ni menos, no el Papa, la palabra de Dios. Por lo que él rechazó justamente también la venta de indulgencias, y sus seguidores, los lollardos, copiaban las escrituras a mano y las llevaban de aldea en aldea, y en esa ardua tarea muchos de ellos murieron, perdieron la vida al hacerlo, pero el fuego ya no se podía apagar. Y tengo una cita acá, sí, textual. Dice en el contexto, en el libro primero, capítulo 43, de Civil y Dominio, dice: la Sagrada Escritura contiene toda la verdad. El Papa no es la cabeza de la Iglesia a menos que siga a Cristo. Si resiste a la Escritura es el anticristo. Nadie puede remitir pecados sino Dios por gracia, no por indulgencias vendibles. Eran fuertes las declaraciones, muy claro. Él estaba en desacuerdo. 100 años después, o 200 más o menos, vinieron del clero católico y quemaron los huesos, quemaron los huesos de Wycliffe y los tiraron al mar.
Es increíble lo que hicieron, Terrible. pero sucedió. Tengo también otro que alzó la voz contra la corrupción, contra la iglesia y quería volver las escrituras. Juan Hus, muy conocido, él nació en Bohemia. Él empezó a predicar en Praga. Esta es la declaración textual que dice: yo, Juan Hus, en esperanza, sacerdote de Jesucristo, temiendo pecar contra Dios y abjurar, no quiero retractar ninguna verdad que haya predicado. Prefiero morir antes que renegar de la verdad de Cristo. Que mi sangre sea semilla para la iglesia verdadera. Hoy asan a un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar. Bueno, ¿por qué decía esa frase del ganso? Hay en su nombre, era parecido al ganso en el idioma el bohemio que hablaba en ese momento, por eso hizo. Y la profecía dice que él, antes de morir quemado en una hoguera, daba a entender que iba a venir un cisne. 100 años después, Lutero apareció y se cumplió la profecía que él dijo. Sí, y ver que sus palabras, además de eso, no solo fue visto como una profecía, sino una oración, ¿no? De aferrarse al Señor, porque él decía: Señor Jesús, te entrego mi espíritu. Sí. Y otro también que fue un fraile dominico que predicó en la Reforma Moral en Florencia, Italia, denunció el pecado, incluso el de los poderosos, fue Girolamo Savonarola. Él fue ejecutado en 1498, pero sus palabras prepararon el terreno espiritual para el siglo siguiente. Él dice: oh Florencia, has convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, los sacerdotes venden sacramentos, los príncipes oprimen al pobre, arrepiéntete o vendrá el juicio. La iglesia debe ser pobre, humilde como Cristo en la cruz. Fuera lujo, fuera corrupción. Otro más que denunciaba toda esa pompa de la iglesia, ¿no? Y en una ciudad como Florencia, Italia, que ya se empezaba a experimentar el renacimiento italiano. Si descubren, Florencia fue muy importante, sobre todo el humanismo que hubo, las artes, las bellas artes que hubo, fue influenciado en Savonarola, que realmente fue ferviente, ¿no? No cualquiera dice esas palabras ante el que tenía el poder, ¿no? La casta privilegiada, ¿no? de ir al martirio, ¿no? Con el tiempo después, Erasmo de Rotterdam fue un importante un humanista también. Recuerdan que Constantinopla había caído ya y muchos de los textos que se traían de Bizancio, el imperio bizantino, que Constantinopla era la capital, se traían y eran traducidos. Y Erasmo de Rotterdam tradujo esta escritura y fue uno de los primeros que tradujo del idioma al idioma latín, que en ese momento era como el inglés actual. Y estas palabras, lo que dijo Erasmo, dijo esto: quisiera que todas las mujeres, incluso las más humildes, lean el Evangelio y las epístolas de Pablo, que el labrador cante algo de la escritura al arar, el tejedor al tejer, el viajero en el camino. Esta es la verdadera filosofía cristiana. Esto lo dijo en Basilea en el año 1516. Sí, y bueno, Erasmo fue también conocido como aquel humanista que encendió la chispa académica, porque mientras unos alzaban la voz en las calles, otros empuñaban la pluma, como Erasmo. Él tampoco no quiso dividir la iglesia, sino renovarla desde adentro. Y justamente en 1516 publicó el Nuevo Testamento en griego, conocido como el Textus Receptus, que sirvió de base para posteriores publicaciones de Lutero, Tyndale y la Reina Valera, ¿no? La que usamos en el mundo hispanohablante. También él promovió un retorno ad fontes, quiere decir a las fuentes originales del cristianismo. Criticó los abusos eclesiásticos, pero no rompió con Roma. Pero sus ideas abrieron el camino para quienes sí lo harían. Entonces, quisiera que la escritura fuera traducida a todas las lenguas. Nos quedamos con esa frase que recién mencionaba, ¿no? Que él citó. Y luego esa llama que transformó al mundo fue corriendo hasta 1517, llegar a Alemania. Monje llamado Martín Lutero, que angustiado por su pecado descubrió algunos textos de la escritura que lo impactaron. Uno de ellos fue Romanos 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá.
Pensando en eso, Rodrigo, en esa verdad que trajo liberación, ¿qué puedes decirme acerca de Lutero, Bueno, de su contexto que estaba sucediendo? Hay que entender una cosa: Lutero luchaba permanentemente con el pecado, era siempre ferviente en buscar cuál es la mayor santidad de su vida. Él desde chico de su vida nació en una familia pobre, humilde, clase media, porque el padre era minero. El padre quería que sea abogado, con el tiempo fue abogado, se inscribió en la escuela de abogacía. Hubo un caso que muchos no lo cuentan. Dice que él estaba en una tormenta, venía en el campo y justo apareció una tormenta donde hubo un rayo, cayó un rayo, mató a un amigo y fue real. Y le pidió a Lutero en ese momento a Santa Ana, que era la santa de las tormentas, que si lo salvara se iba a meter de monje. Él cumplió lo que le había dicho, se metió de monje. Cuando se enteró el padre no le gustó esto, estuvo en la orden de los agustinos. Agustín de Hipona fue muy importante para su vida, porque Agustín sabemos que fue muy importante para la iglesia también. Sí. Hay que leer todo lo que hizo Ciudad de Dios, los libros que ha hecho, fue muy importante. Y bueno, fue muy influenciado por Agustín. Y bueno, como decías, en un momento determinado empezó a leer Romanos, donde dice justificado por la fe. Él, como había estudiado abogacía, él le interesaba sobre la justicia. Si Dios es justo, tiene que impartir justicia. Entonces no le gustaba esa palabra justicia, le horrorizaba, por decir. Y es más, él iba constantemente a confesarse ante el sacerdote, porque dice que él llevaba hojas para acordarse, porque siempre se olvidaba y siempre volvía a regresar, y muchos de los sacerdotes no lo querían ya confesar porque se pasaba todo el día confesando. Y bueno, esa lucha espiritual, ¿no?, que él tenía hizo que en un momento este mensaje le produjo, descubrió que la fe lo podía salvar. Porque dice, no es mi fe, sino que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para la salvación. O sea, Jesucristo es un regalo, murió por mí en la cruz. Ese fue el descubrimiento que tuvo Lutero. Al ver eso, es como que se les abrió las puertas del cielo, dice al final. Yo tengo acá, dice, en el 18 de abril de 1521, dice, él estaba enfrente de todo el obispado porque lo habían llevado para que se retractara, y él dijo esto: si no me convencen con testimonio de la Escritura y razones claras, pues no creo ni en el Papa ni en los concilios solos, ya que está probado que han errado y se han contradicho. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni aconsejable actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. En el año 1521, él sabía que esa respuesta iba a quedar en las manos de Dios, porque estaban todas las instancias para ser ejecutado, como había pasado Juan Hus y todos los reformadores en ese tiempo. Entonces, se entregó a Dios. Totalmente. Y él, en ese tormento espiritual que vos mencionabas que él sufría, él se preguntaba, ¿cómo encontraré a un Dios misericordioso? Y hubo por lo menos 4 descubrimientos teológicos claves en la vida de Lutero. Como ya lo mencionamos, esa justicia o esa justificación por la fe solamente, en Romanos 1:17, él dice que allí en ese momento cayó de rodillas al contemplar que la justicia de Dios no era un castigo, sino un regalo. También la gracia sola, en 2 de Timoteo 3:16-17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Él decía que la Biblia es la autoridad suprema, no el Papa ni los concilios. Por eso luego fue citado ante la dieta de Worms, que vos recién lo leíste. Y también la sola escritura y el sacerdocio universal en 1 de Pedro 2:9, que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces él concluía diciendo que todo cristiano es sacerdote y que no necesitamos intermediarios.
Estos fueron algunos de esos descubrimientos que trajo Lutero, ¿no? O Dios a través de Lutero, como por muchos otros hombres que utilizó. Entonces, de manera podemos ver que en todo esto Dios utiliza no solo al académico que corrige textos, como lo fue Erasmo, siendo ese puente, sino también a ese predicador que confronta y que confrontó los sistemas, como lo fue Martín Lutero. Te quiero mencionar un texto que él escribió sobre Romanos 1:17. Dice: odiaba la frase justicia de Dios, porque me condenaba, hasta que entendí, la justicia de Dios es la que Él nos da por fe. Entonces nací de nuevo, es por gracia. Entendió, ahí se abrieron los ojos, ¿no? Tenía una tremenda carga espiritual, una lucha espiritual hasta exagerar. Pero sí, es verdad, el Cristo, la salvación es por Cristo, es por la fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No podemos hacer obras, ni el purgatorio. ¿Dónde queda el purgatorio entonces, Rodrigo, justamente? Bueno, justamente vamos a leer algunos versículos para aclarar esto, porque hay mucha confusión. El purgatorio no es bíblico, es antibíblico. Claro. Ellos toman un versículo mal interpretado. Este está en 1 Corintios 3:13. Acá dicen esto: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí no dice que después de morir nosotros vamos al purgatorio, no lo dice. Son las obras que uno tiene. Después del juicio final nosotros vamos a estar cara a cara con Dios, y ahí se va a revelar las obras buenas y las obras malas. Las obras malas son las que pasan por el fuego, no la persona. Eso es una mala interpretación de años que tiene la Iglesia Católica Romana. Tenemos versículos aclarando esto. 1 Juan 1:7 dice esto: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. No hay necesidad para un purgatorio, ¿no? La sangre de Cristo limpia todo el pecado. Sí, hay otros versículos también que muestran que no hay una etapa intermedia, sino que la salvación es inmediata y completa al morir en Cristo. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Entonces aquí vemos que la muerte va seguida del juicio, sin mención de un estado intermedio como el purgatorio. También en Lucas 23:43 Jesús dice: entonces les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que estaba a su lado en la cruz. Entonces, en arrepentimiento directamente iba al paraíso ese mismo día. En Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No necesitamos purgatorios para hacernos perfectos, solamente una sola ofrenda, Jesucristo. Dice en Mateo 25:46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay purgatorio, o hay infierno o hay vida eterna. En Romanos 6:23 dice: porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Es claro? Es claro, sí. Esto es una mala interpretación de muchos. Con esto hizo múltiples negocios en la Edad Media, y bueno, es un error doctrinal, ¿no? Sí. Y bueno, con esto no queremos sonar irrespetuosos ni nada. Si hay algún amigo o amiga católica o hermano o hermana católica que nos mira, pero sí queremos ser bíblicos. Y hay muchos textos que respaldan esto, pudiéramos seguir citando otros más, pero queremos avanzar. Y justamente luego de Lutero vivió también Juan Calvino, joven teólogo francés, que tomó ese fuego que trajo Lutero y lo organizó, lo sistematizó. Entonces vemos que su obra o su libro, que fue la institución de la religión cristiana, vino a formar el pensamiento protestante moderno y a mostrar que la reforma no era anarquía, sino una fe ordenada bajo la soberanía de Dios. Después también hubo otros reformadores, solamente quiero mencionarlos sin detenernos mucho en ellos, como Felipe Melanchthon, que fue un colaborador teológico de Lutero, amigo suyo, diplomático, más humanista.
Él fue redactor de lo que se conoce como la Confesión de Augsburgo. Fue un documento doctrinal para sentar las bases de lo que sería el luteranismo. Promovió la educación cristiana y la reforma en las universidades. También está Ulrico Zwinglio, que vivió en 1484 al 1531. Él fue un reformador suizo, paralelo a Lutero, pero independiente. Y él tuvo algunas diferencias con Martín Lutero en cuanto a la Cena del Señor, porque él lo veía más simbólico, mientras que Lutero afirmaba la presencia real de Cristo en la cena. Finalmente él murió en batalla en esas guerras que hubo en Suiza. También John Knox, que fue un reformador escocés, discípulo a su vez de Juan Calvino. Él fundó la Iglesia Presbiteriana y predicó contra la tiranía religiosa y política. Él afirmaba que no había otra cabeza de la Iglesia sino Cristo. Finalmente también Thomas Cranmer, que fue un arzobispo de Canterbury bajo Enrique VIII. Él fue redactor del Book of Common Prayer, que es el libro de oración común. Él intentó hacer una reforma teológica moderada del anglicanismo, pero fue ejecutado bajo María Tudor por hereje. Entonces, Rodrigo, vemos que todos estos hombres reformadores, cada uno con sus particularidades, con sus diferencias, pero todos con el mismo grito, que era las famosas 5 solas: sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y solo a Dios la gloria. 5 frases que resumen la esencia de un cristianismo centrado en Cristo y en la palabra. Ahora, a todo esto surgió una reacción por parte de Roma, ¿no? Sí. Y ellos también se movieron, y porque todo este movimiento sacudió su poder y los empujó a examinarse. Y surgió lo que se conoce como la Contrarreforma en el siglo XVII. Fue un movimiento de defensa y de renovación del catolicismo. Tenemos algunas citas textuales que queremos leer. El Concilio de Trento fue en el año 1547, en el canon 9, sobre la justificación, esto respondiendo a la reforma protestante. Dice: si alguien dijere que el impío es justificado por la fe sola, de modo que nada más se requiere, sea anatema, o sea, sea echado de la iglesia. También tenemos la bula Regnans in Excelsis en el año 1570. Dice también: declaramos que la mencionada Isabel es hereje. Absolvemos a sus súbditos de toda obediencia. Quienes actúan en contra incurrirán en excomunión. En esa ocasión, Isabel se había rebelado contra el papado en Inglaterra, por eso fue excomulgada. También en el 1559 hay un índice de libros prohibidos que se prohibían. Hay una constancia clara que fue el ataque permanente hacia las traducciones de la Biblia constantemente. La Inquisición española fue terrible, no solo en las quemas de los libros, sino también la persecución contra cristianos y judíos en esa tierra que se vivía. Fue muy cruenta. Esto lo que decía: los libros que traten impíamente de los sacramentos de la Iglesia o de lo necesario para la salvación están prohibidos. La fuente Index Aucturum et Librum Prohibidos de Roma en 1559. Esto fue la contrarreforma, lo que hizo hasta lo que conocemos hoy, el Concilio II del Vaticano. Esto cambió hasta el último tiempo. Sí, bueno, de todo esto podemos ver que por más que se reforzó esa Inquisición para proteger su doctrina por parte de la Iglesia Católica Romana, toda esta historia nos muestra algo, y es que, como decía Pablo en la Biblia, puedes encarcelar al mensajero, pero no la palabra. Y viendo la reforma, podemos ver que no fue un movimiento solamente del siglo XVI, sino un llamado eterno, como comenzamos diciendo en este programa: volver al centro, volver a Cristo, volver a la palabra. Y hoy quizás, Rodrigo, no enfrentamos persecuciones o, mejor dicho, indulgencias en papel, pero vemos otros ídolos modernos como el conformismo, el relativismo, el consumismo, la indiferencia. Entonces la Iglesia, vaya que sí necesita volver a reformarse, y no para ser más popular, sino más fiel, como ese lema que decían los reformadores, ¿no? Ecclesia sempre reformanda es. La Iglesia siempre debe reformarse de acuerdo o según la palabra de Dios. Nosotros creemos que estos hombres que murieron fueron usados también por Dios, porque
creo que la palabra impacta en los corazones de las personas. Y ese impacto hace cambiar a las personas y no importarle de esta vida mundana, que todo se corrompe, sino lo más importante es la vida eterna, la eternidad donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber angustia. Y la reforma es clara, es volver a las bases de la palabra de Dios, es volver a la Escritura, es volver a la oración, a la santidad, es volver a buscar el principal, el propósito de nuestra vida. Y eso es lo que me lleva a estos ejemplos de vida de estos hombres que no temieron ante la persecución. Son un claro ejemplo de vida, ¿no? De obediencia ante el Creador, ante Dios. Y por eso yo creo que la reforma impactó, ¿no? Y sigue impactando la palabra en este momento. Aún en los difíciles momentos que estamos viviendo, aún sigue impactando. Y te digo más, te puede cambiar la vida, sin lugar a dudas. Dios te cambia la vida. Solamente hay que aceptar a Cristo, porque Cristo vino para morir en la cruz por tus pecados, para darnos salvación y vida eterna. Ese es el mejor regalo, es el don que Lutero descubrió, el don de Dios, la fe, nuestra fe, que nos salva. Amén. Ese es el mensaje central de salvación por gracia mediante la fe en Cristo, la autoridad de las Escrituras y la centralidad en Dios, en toda la vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, trabajos, estudios y demás, dándole siempre la gloria a Dios. Y vaya que sigue siendo un mensaje urgente para esta época, para esta generación que idolatra tanto al yo, al éxito, a las emociones. Y hay una frase de Tozer, un teólogo parafraseando, dice: el hombre moderno ya no teme a Dios, sino a no sentirse feliz. Entonces, de ahí pudiéramos ver ahí algunos desafíos que surgen para la actualidad, ¿no? Para las iglesias reformadas o evangélicas. ¿Cuál pudiera ser, Rodrigo, el desafío para nuestros días o los desafíos que puedas ver? Yo creo que el mayor desafío es volver a Dios, llevar una vida de fe, en santidad, hacer la voluntad de Dios. Es el mayor desafío que tenemos nosotros, los cristianos. Amar al prójimo como uno mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, el gran mandamiento, obedecer, ayudar al prójimo, es lo más importante. Y creo que nos estamos alejando, ¿no? Discutiendo cosas vanas, que lo más importante es esto. Amar a Dios sobre todas las cosas, estudiar su palabra y seguir lo que Él nos diga. Sí, ante tantos mensajes superficiales o motivacionales, por eso recordamos que la iglesia necesita volver al amor por Cristo, por su palabra. Y esto de sola escritura no es solo un lema histórico, porque algunos dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Sino que es un llamado constantemente a medir todo, nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestras emociones, por la verdad de Dios. Y vemos también que hoy día hay muchos ministerios que pareciera que repiten los mismos errores de los cuales Lutero denunció, porque vemos que quizá no hay indulgencias, pero se venden bendiciones, sí, se manipulan las emociones, se usa a Dios como un medio para obtener un fin o para la prosperidad. Entonces, esto nos recuerda vez tras vez que el Evangelio no se trata de obtener algo de Dios, sino a Dios mismo, sino de rendirnos completamente a Él. Y como ya mencionamos, es cierto, todos estos reformadores discreparon algunos de otros y nosotros inclusive podemos disentir con algunos de ellos, porque quizá tiene mala fama el nombre de Lutero, de Calvino, ¿no? en nuestras iglesias, pero es importante saber y recordar que todos ellos buscaban volver a la esencia, a la pureza, a la sencillez del Evangelio. En un tiempo, y en este tiempo donde también han surgido muchas divisiones denominacionales, muchos egos ministeriales, se necesita más humildad, más diálogo, más cooperación entre las iglesias. Porque ellos enseñaban eso, que toda la vida pertenece a Dios en todos los ámbitos. Y por eso ese lema de iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios, sigue vigente. Sigue vigente como una obra continua del Espíritu Santo que, como vos mencionabas, obra en el corazón de cada creyente para que adecuarnos o que vivamos conforme a esa palabra. Así que toda la reforma vemos que comenzó, parte de la reforma comenzó con un hombre o hombres que se atrevieron a volver a la Biblia.
Y hoy el desafío no es clavar tesis en una puerta, sino en el corazón, vivirlas en el corazón. Así que Dios nos conceda ser parte de esa nueva generación de reformadores, no por protestar, no conocidos por protestar, sino por proclamar la verdad con amor, con humildad y con convicción. Antes de cerrar, solo lo menciono de pasada, llevándolo al contexto acá de la llegada de la Reforma a Latinoamérica. Quizás algunos se preguntarán, tenemos algunos datos acá que dice, después del siglo XVI, comenzada la Reforma, durante los siglos siguientes el continente fue evangelizado casi exclusivamente por el catolicismo traído de España y Portugal. Y no fue sino hasta el año 19, con los movimientos de independencia, la apertura cultural, que llegaron las primeras influencias protestantes, misioneros, escuelas bíblicas, sociedades bíblicas que se encargaron de traducir y distribuir la Biblia sin notas doctrinales. Países como Argentina, Chile, Brasil comenzaron a recibir el impacto de misioneros metodistas, presbiterianos, bautistas, hermanos libres, que no venían a imponer una nueva religión, sino a abrir la Biblia al pueblo. Años más tarde, en 1836, llega a Buenos Aires el primer misionero protestante registrado, llamado James Thompson, que fue enviado por la Sociedad Bíblica Británica, y él fue encargado también de distribuir Biblias. Y luego, por el año 1867, los metodistas abrieron las primeras iglesias formales en Buenos Aires hasta finales del siglo XIX. Luego, el siglo XX, vinieron los bautistas y comenzó la nueva ola con los pentecostales o el movimiento pentecostal. Y así que vemos que todas esas corrientes, esas expresiones, por así decirlo, ¿no? de la fe cristiana evangélica, trajeron educación, hospitales, editoriales y una fuerte ética del trabajo y la moral pública. Eso es importante reconocerlo, aunque no se reconozca esa profunda influencia que ellos tuvieron en el esfuerzo, este país, ¿no? el esfuerzo. De alejarse de sus países de origen a predicar el evangelio en las selvas, donde hay animales. Y realmente el esfuerzo, y bueno, ellos tenían fe, ¿no? En Dios, que los iba a acompañar. Creo que la iglesia es una, aunque se digan muchas denominaciones o cambien los nombres, la iglesia de Dios es una y va a seguir siendo una. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Y esto tiene que ser claro, son aquellos que son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora yo te hablo católico romano, adventista o cualquier denominación, luterano, calvinista, bautista. Si no tienes a Cristo, no sos parte del reino, no sos parte de la familia. Tienes que tener una decisión. O es sí o es no. No hay medias. Y esto tiene que ser así. Debemos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y recordemos que Dios no usa hombres perfectos, ninguno de ellos lo fueron, nosotros no lo somos, pero Dios usa corazones dispuestos. Lutero, Baldo, Zwinglio, Calvino, todos ellos tuvieron fallas, pero se arrodillaron ante Dios como también nosotros debemos hacerlo en arrepentimiento y fe. Ninguno fue santo. Claro. No. Y eso fue lo que les permitió a ellos y lo que nos permitirá a nosotros estar de pie y estar fuertes, firmes en la roca, como ellos lo estuvieron ante reyes, ante el papado, ante las grandes autoridades. Así también nosotros vamos a enfrentar pruebas a diario. Entonces el mayor homenaje que podemos hacerles a estos hombres es no repetir su historia, sino vivir su convicción. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hombres comunes, un Dios extraordinario y una palabra que jamás dejará de hablar. Recordándoles el versículo de Jeremías 6:16, que así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también Isaías 40, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Así que gracias por acompañarnos y nos veremos en un próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones.